Hay días en los que una buena comida cambia por completo el rumbo del día. Hoy preparé un almuerzo delicioso, consentí a Moca, disfruté de un café en la tarde y terminé recordando por qué amo tanto los días tranquilos en casa. Acompáñame. Hola, hola y bienvenidos sean una vez más a mi hogar. Hay algo que me gusta mucho de los primeros días de cada mes. No hacen tanto ruido como un 1 de enero, pero siempre traen esa sensación de que todavía estamos a tiempo de empezar de nuevo. Y mientras afuera la veranera empieza a llenarse de nuevos botones, yo también quiero regalarme un día sencillo, de esos que no parecen importantes porque terminan recordándome lo bonito que es cuidar de las pequeñas cosas. Para mí, los días casi siempre empiezan igual, entrando a la cocina con mucha hambre, pero también con ganas de prepararme algo que realmente disfrute. Porque he descubierto que comer bien no siempre significa hacer recetas complicadas. Muchas veces basta con aprovechar lo que ya tenemos y dedicarle unos minutos más de cariño. Y esto pasa cuando dejas una arepa sola. Se vuelve una teja. Pero bueno, tostadita también es deliciosa. Hoy, por ejemplo, la protagonista fue una mezcla que había preparado la noche anterior y que curiosamente estaba incluso más rica después de reposar. De esas pequeñas alegrías que solo descubre quien cocina para sí mismo con calma. Intentemos hacer de un día ordinario algo extraordinario. Y como no todos los días tranquilos salen perfectamente planeados, hoy me tocó sacar este pequeño truco, una tabla de descongelado rápido que compré hace bastantes años en una página china tipo Temu. El día anterior había preparado quinoa, así que hoy solo quiero acompañarla con algo que haga el almuerzo un momento especial. Un pollo a las finas hierbas, unas papitas criollas con páprica y una ensalada fresca de mix de lechuga con manzana, cebolla y un toque de vinagre balsámico. Porque al final yo descubrí que consentirme no siempre significa hacer algo extraordinario. A veces basta con dedicar unos minutos más a preparar un plato que realmente nos haga ilusión sentarnos a disfrutar. ¿Y por qué quinoa y no arroz? La verdad, estoy intentando dejar ese otro carbohidrato y concentrarme en el consumo de mejores proteínas. Quiero hacer una pausa en este punto del video para contarles algo en lo que he estado pensando muchísimo. Y es que cuando uno lleva tantos años haciendo contenido, inevitablemente cambian los gustos, cambia la forma de ver la vida, incluso la manera en la que uno quiere contar sus propias historias. Y eso da un poquito de miedo, porque una parte de ti se pregunta si las personas que han estado desde hace años seguirán disfrutando ese camino contigo. Pero también he entendido que crear desde un lugar que ya no se siente propio, solo por miedo a decepcionar a alguien, termina apagando la ilusión. Yo no quiero perder esa ilusión. Sé que todavía estoy aprendiendo, que hay cosas por mejorar y pulir. Pero este tipo de videos que he estado haciendo últimamente, créanme, me hacen sentir muy feliz y sobre todo tranquila. Siento que reflejan mucho más la etapa en la que yo estoy viviendo hoy. Así que gracias a quienes han decidido quedarse. Incluso mientras todo esto va tomando forma, porque sí, todos los días van a ser de evolución. Y ¿saben qué? Lo que yo no quiero hacer es crear contenido porque le guste a otros. Quiero crear contenido que me guste a mí. No por ser egoísta, sino porque siento que así jamás voy a perder la naturalidad. Muchos me han cuestionado el tono de la voz, muchos han cuestionado el tipo de imágenes e incluso los sonidos que pueden aparecer a lo largo del video. Créanme, todo hace parte de mi esencia, todo hace parte de mi realidad.
todo me refleja a mí, con lo que soy el día de hoy, con las transformaciones que he tenido, con los cambios que he tenido y con lo que quiero seguir proyectando y en lo que quiero seguir trabajando a partir del día de hoy. It's just you and me, and nobody else, nothing better than having you to myself. Este pollo está casi listo. Es tan simple como poner un poco de aceite de oliva en la sartén, sazonarlo con sal, pimienta y finas hierbas. El truco más importante que tienes que aplicar es que las finas hierbas las vas a poner muy al final y no las vas a dejar cocer durante mucho tiempo porque lo que vas a lograr es que se amargue y así no va a quedar para nada deliciosa tu preparación. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. La ensalada ya estaba lista, el pollo empezaba a llenar la cocina, mejor dicho, la casa, con ese delicioso aroma de las finas hierbas y las papitas solo necesitaban unos minutos más de cocción en el agua para luego sazonarlas con la paprika. Así que aproveché ese tiempo, esos minutos de espera para adelantar pequeñas cosas. Y es que es increíble cómo unos pocos minutos bien aprovechados hacen que después solo quede sentarse a disfrutar. Y yo quería disfrutar de principio a fin este delicioso almuerzo. Lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti. Como les conté hace un ratico, yo tengo muchas ganas de dejar mucho más el arroz y reemplazarlo por la quinoa, que es súper fácil de preparar y cuando uno la sazona con los ingredientes indicados queda absolutamente deliciosa. Por ejemplo, en este caso, la cociné con agua y sal, tal cual estuviera preparando arroz. La única diferencia es que no le puse aceite a esa preparación. Y ya cuando estaba lista, es decir, cuando estaba seca, simplemente le puse pimentón picadito en cubitos pequeños, un poquitico de cebolla, la sazoné con aceite de oliva y un poquito de mantequilla y quedó deliciosa. Cada día tu amor me da felicidad y despierta Hielitos de acero inoxidable del de uno, me encantaron. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti. Hay días en los que no pasa absolutamente nada extraordinario, solo un almuerzo hecho en casa, una mesa tranquila y unos minutos de silencio. Y quizá eso era lo que quería regalarme hoy, un día común, vivido con un poquito más de intención, porque cuando dejamos de correr por un momento, hasta un almuerzo sencillo puede convertirse en el mejor momento del día. Y sé que no parece que este sea un almuerzo sencillo, porque tiene ingredientes que se salen un poquito de lo común dentro de lo que solemos comer los colombianos. Pero de eso también se trata, de innovar, de hacer cosas diferentes, de investigar. A mí me encanta hacerlo. Busco recetas, pruebo cosas, invento, hago mezclas que a veces funcionan, otras veces no, pero todas terminan en lo mismo, en consentirme, en regalarme ese momentico especial y hacer del ordinario algo extraordinario. Deliciosa esta quinoa. Espero se animen a prepararla en casa.
Ese almuerzo estaba delicioso, me dejó una sonrisa no solamente en el estómago, sino también en el corazón. Y ahora vengan conmigo que les voy a mostrar algo que mi mamá me regaló. Es este precioso contenedor para quesos. ¿Ya se dieron cuenta? Es de tiendas de uno. ¡Qué precioso! Está espectacular. Sirve no solamente para efectos prácticos, guardar el queso o algún snack, sino también para decorar. La verdad, me encantó. Es increíble cómo con cositas tan sencillas podemos darle una nueva vida a cualquier espacio. Mientras veía a Mocha por aquí con los gatos, no pude evitar acordarme de cuando llegó a casa. Era tan chiquita que todo era nuevo para ella y, para ser sincera, también para nosotros. Bingo no quería ni verla de cerca y Uva prefería mantener su distancia. Yo solo esperaba que algún día pudieran convivir en paz. Hoy Mocha ya tiene 7 meses y aunque cada uno sigue teniendo su personalidad y su propio espacio, verlos compartir la casa con tanta naturalidad me recuerda que las mejores relaciones no siempre nacen de un día para otro. A veces solo necesitan tiempo, paciencia y permitir que cada uno encuentre su lugar. Después de ese almuerzo tan delicioso, quise dedicarle un ratico a Mocha. Y es que hace unos días yo estuve pidiendo en Shein algunos accesorios para niños y niñas, ropa y otras cositas. Se los mostré en un short aquí en el canal. Pero siendo sincera, mientras los escogía, solo podía imaginarla a ella con moñitos y hebillitas nuevas. Así que aproveché una cajita organizadora que llevaba muchísimo tiempo vacía para tener todo clasificado y mucho más fácil de encontrar. ¿Cómo? Mi preciosa. Uvita sí se deja peinar todos los días. Ella sí. Ella sí. Sit. Muy bien. Como este fin de semana no le tocará baño, ya más adelante les contaré el por qué en otro video, decidí consentirla con un baño en seco y peinarla con calma. Eso es uno de esos momentos que disfruto muchísimo porque más allá de mantener bonito su pelito, también es una forma de compartir tiempo con ella. Y algo que he aprendido desde que Mocha llegó a nuestra familia es que cada mascota necesita cosas diferentes. Ella disfruta muchísimo la atención, el juego y que la peine. En cambio, Bingo y Uva son mucho más independientes. Ellos prefieren buscarme cuando quieren un mimo, una siesta juntos o simplemente estar cerca. Ninguna forma de querer es más grande que otra, simplemente son maneras distintas de acompañarnos. Y creo que una de las cosas más bonitas de tener una familia tan diferente es aprender a querer y cuidar a cada uno como cada uno lo necesita. Así que no volqué toda mi atención en Mocha y abandoné a los gatos. Simplemente los cuido y los quiero como cada uno de ellos lo necesita.
Sin darme cuenta, la tarde ya había llegado y hay algo que me encanta a esta hora del día, como si la casa también empezara a bajar el ritmo junto a mí. Así que preparé un café, saqué unas galletas de mantequilla que había comprado hace unos días y me regalé un momento para simplemente sentarme a disfrutar. Porque la calma no siempre aparece cuando terminamos todas las tareas, muchas veces llega cuando decidimos hacer una pausa y agradecer el día que acabamos de vivir. No hay nada más delicioso que un tinto con una galletita de mantequilla. Eso es un tinto. ¿Quién te puso ese moño? ¿Quién te puso ese moño? ¿Quién? Hola. Solamente falta el Michi, pero es que el Michi está en el balcón, Michiberto. Pinguito está en el balcón, ¿cierto? Solamente falta el niño aquí. Hoy no pasó nada extraordinario. No viajé, no celebré una fecha especial y tampoco hice un cambio enorme en la casa, pero preparé un desayuno que disfruté, cociné un almuerzo con mucho cariño, compartí un rato con Mocha, recibí el cariño silencioso de Uva y terminé el día con un café en las manos. Y quizá esa sea una de las cosas que más quiero recordar en esta nueva etapa de mi vida, que los días no tienen que ser perfectos para ser bonitos. A veces basta con vivirlos un poquito más despacio.